Buenos días. Hoy es viernes 18 de septiembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la señorita Joana Muñoz, diseñadora de profesión, gestora cultural y ahora precandidata a la Asamblea Nacional por la organización política Avanza. Joana, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Vamos por lo último, su precandidatura a la Asamblea Nacional. Aspiramos en el país que la juventud vaya tomando las riendas del destino de este país, porque ya estamos cansados de lo mismo que no ha servido de mucho. Buenos días, ¿qué le motivó? Buenos días. A mí, Jaime, un saludo para todas las personas que ven siempre El Observador. Bueno, en realidad a mí lo que me motivó es la injusticia que se ve día a día. Como gestora cultural he tenido conocimiento de múltiples realidades, tanto en el área urbana como rural. Entonces se van dando múltiples injusticias, la situación de la corrupción que ya se vuelve insostenible, y yo pienso que es necesario entrar con nuevas propuestas, como usted así lo ha mencionado, desde la juventud, desde el análisis de las políticas públicas, porque muchas veces las personas se apasionan, los políticos se apasionan de un discurso, pero ya se van alejando de las políticas públicas. Yo, por ejemplo, en la actualidad me encuentro becada a nivel internacional en un escenario en un programa de innovación política, en donde aprendemos a poder generar políticas públicas, pero desde la vista del territorio, desde el levantamiento de una línea base. Trabajamos con indicadores para poder realizar unas correctas propuestas para la gestión pública, porque cuando nos abanderamos apasionadamente de alguna situación o seguimos a un líder a ciegas, entonces vamos perdiendo el norte y no podemos indagar en la realidad de la sociedad. Precisamente, entonces todo eso es lo que me motivó para poder aceptar la precandidatura a la Asamblea Es Nacional. una precandidatura. ¿Y cuándo se definen ya las candidaturas oficiales en la organización política que usted está prestando en este momento su nombre? Exactamente, más tiene que ver con el tema de calendarios del CNE. Es el día de hoy, viernes, que inicia el proceso ya de inscripción de candidaturas, pero por cuestión de la pandemia nos dan un horario en el que debemos ir a registrarnos siguiendo el horario, ¿no?, que se nos asigne. Entonces me imagino que Todavía. es hasta el 7 de octubre. Sí, porque ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral ya hizo, mediante una cadena de radio y televisión, la presentación de la campaña electoral, del proceso electoral con miras a las próximas elecciones del próximo año. Ya dio a conocer cuáles son las normas y cómo es el procedimiento. Pero volviendo al tema de las precandidaturas, entonces, usted dice que se está formando políticamente para tener un conocimiento mucho más amplio, no solamente de la realidad local, sino de lo que pasa en el país. Exactamente, pero no es reciente mi formación. Yo ya tengo una formación de 5 años en múltiples programas en donde he tenido conocimiento de cómo elaborar políticas públicas para el desarrollo de la localidad y también del país, en su mayoría en modalidad de becas. Entonces, yo sí me siento capacitada para poder asumir ese reto, porque en realidad si yo no tuviera experiencia ni conocimiento, sería irresponsable aceptar. Y también yo pienso que mi contribución a través de mi profesión como diseñadora y mi experiencia como gestora cultural me va a permitir, por ejemplo, proponer algunas reformas para la ley de cultura, porque, por ejemplo, cuando algo no funciona
voy a redundar, algo no funciona en la función pública, hay que evaluarlo y en algunas ocasiones hay que cambiar. Entonces, el Ministerio de Cultura ya tiene una operatividad de 10 años más o menos. Y hay situaciones que no han podido ser solventadas a través de la política pública. Entonces, hay que hacer una reformulación de este tipo de accionar. Por ejemplo, me refiero al RUAC. El RUAC es Registro Único de Actores Culturales. Yo pertenezco a este registro, pero abarca desde, es amplísimo, tiene artes visuales, músicos, personas que hacen, artistas que hacen teatro, también tiene a los artesanos. Entonces, por ejemplo, si se necesita especialización, dividir el RUAC para artesanos y para artistas. ¿Por qué? Porque al momento no se puede direccionar bien las políticas públicas a través del ministerio, teniendo como este sistema único. Porque, por ejemplo, si usted pertenece a este sistema, se pueden presentar los proyectos para las diferentes convocatorias que realiza el ministerio. Entonces, al abarcar tanto, o sea, todo el espectro no llega a satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores, porque cada uno tiene sus necesidades específicas. Y eso, cómo funciona el RUAC, etcétera, eso está en la Ley de Cultura. Entonces, de pronto hay algunos artículos que tienen que ser revisados y se deben reformar. Entonces, su fuerte, en el supuesto caso de llegar a la Asamblea Nacional, sería el tema de la cultura, sus aportes en ese campo. Precisamente, porque recuerde usted de que al inicio de la pandemia, el señor ministro de Cultura ofreció $200 a cambio de mostrar una obra en bueno, que al final ya terminó proponiendo para señal abierta en un canal de televisión. Esa no es una solución válida, porque no se está generando política pública de mediano y largo alcance, sino una política pública inmediatista. Entonces, las personas, los artistas que también son personas que invierten su tiempo, su dinero en formación, no ven reflejados en esos $200 todo el esfuerzo que realizan. También, por ejemplo, el caso de la precarización laboral es terrible en el ámbito de la cultura. ¿Cómo puede ser de que desde la Dirección de Cultura se haya propuesto asimismo a cambio de obras, de la entrega de obras, la asignación de un espacio público, de un espacio en las casas patrimoniales, perdón, como un tipo de un comodato que dura poco tiempo? Y el pago, o sea, los artistas, por ejemplo, del teatro, tienen que gastar en la producción, en la elaboración de algún guión. Hay un montón de gastos y eso no está siendo reconocido por las instituciones. Esos gastos que tienen que realizar los artistas y los productores culturales. Y el pago no es ninguno, o sea, no ofrecían ningún pago a cambio de presentar estas obras en los espacios patrimoniales y también había que trabajar con la comunidad. Y no hay un pago a cambio de todo ese trabajo, sino más bien es como yo te promuevo en redes, yo te promuevo en mis páginas, pero a cambio de ningún pago. Eso no tiene ni pies ni cabeza esa propuesta. Entonces, mientras que las instituciones no se vuelvan, no recuperen su función, que es la de ayudar, la de promover la cultura, la de investigar para generar un espacio propicio para los trabajadores culturales, las cosas no van a cambiar. Y también cuando se tratan de dar soluciones inmediatistas, y por ejemplo, lo que pasa en las administraciones municipales, el último año se dedican a invertir en cultura. ¿Pero por qué? Porque ven eso como un rédito político. Y tampoco hay que despolitizar las instituciones culturales, porque eso es lo que va a llevar
a la debacle y está en un declive total. Y no hay respeto hacia la verdadera labor de los artistas y actores culturales. Joana, las instituciones públicas, las principales entidades públicas del país, los principales poderes, lamentablemente actualmente, están desprestigiados casi completamente. No hay aceptación de parte del pueblo ecuatoriano. Allí hay que hacer un gran trabajo de las personas que vayan a ocupar esas funciones del próximo año para devolverle a las entidades del Estado credibilidad, confianza, aceptación, porque no podemos seguir viviendo de más de lo mismo. Exactamente, también por eso es que hay que propender al empoderamiento ciudadano. El quinto poder, que es la participación ciudadana, está muy venida a menos. Hay esa opinión, esa creencia de que fue Correa quien impulsó esta situación de la participación ciudadana, y no es así. Son tendencias, digamos, en el campo de las políticas públicas que se encuentran a nivel regional, y lo que se hizo es nada más que aceptar en territorio esa situación. Es por esa razón de que existe un participante un miembro, perdón, de la sociedad civil en los directorios de las EPs, de las empresas públicas, gracias a la participación ciudadana, pero lamentablemente son herramientas que están muy mal utilizadas, porque también gracias... Hay un clamor ciudadano, Joana, un clamor ciudadano de que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y también el Consejo de la Judicatura, porque no le han hecho ningún favor al país. Exactamente, pero porque fueron entes que cayeron bajo los tentáculos del hiperpresidencialismo, y hay que entender desde esa lectura, desde cómo el Ejecutivo se arrogó funciones que no le correspondían, y que incluso se utilizaron los mecanismos de participación ciudadana para, a través de esta participación de miembros de la ciudadanía en algunos directorios, votar a favor de los intereses de los gobernantes de turno, cuando no es así. Más bien debe haber un empoderamiento del ciudadano, y que este tipo de selección de los miembros sea completamente transparente, pero vemos que no se ha dado. Lo mismo las cabezas del Consejo de Participación Ciudadana, todos han defraudado a la comunidad, a la opinión pública, y no han sabido responder cómo debe ser a la ciudadanía, y sobre todo no han hecho respetar y no le han dado valor a ese quinto poder. Autoridades que han abusado, Joana, que han abusado de las instituciones públicas para beneficiarse a manos llenas, inclusive se han dado el lujo de obtener carnets de discapacidad para importar vehículos de lujo, lógicamente sin impuestos. Esos niveles de corrupción son los que hay que acabar para siempre. Exactamente, porque no es... ¿Cómo puede ser posible de que se haya convertido como en un requisito ir a la asamblea en carro de lujo? Que sea como un desfile de modas la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay que discutir leyes, nada más. Ahí tenemos a programas lamentables de la televisión abierta, voy a decir en corto, por ejemplo, ha venido a desvirtuar el trabajo que debe realizar un asambleísta, porque el asambleísta está para discutir las leyes, para legislar, para fiscalizar, pero no puede convertirse la asamblea en una pasarela, en quién es el mejor vestido, quién es el peor vestido. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos si nos ponemos a evaluar a un asambleísta con esos parámetros? Es por eso de que no está funcionando la política en nuestro país, porque estamos desvirtuándole. También estamos desconociendo, por ejemplo, a los políticos de carrera, porque también hay que reconocer de que para poder ejercer una función hay que formarse. Si bien hay profesionales de que no hemos estudiado derecho, pero hay que tener una formación, podría decir yo, paralela, para incluso tener argumentos y cómo discutir en espacios como estos. Hay que tener formación.
Hay que tener un poco de conocimiento, al menos, de la realidad nacional para pretender acceder a una curul en la Asamblea Nacional. Por allí circulan en las redes sociales una señorita que no conoce de la misa a la media cuando le preguntan qué ideología tiene. No sabe qué ideología tiene y ella dice que con su cuerpo es suficiente. Exactamente, y con eso se responde como un poco a mi argumento anterior, o sea, no se pueden buscar en influencers, en figuras de la televisión, en personas que supuestamente porque jalarían votos a través de su popularidad puedan postularse para la asamblea cuando allí hay que ir a debatir sobre el futuro del país. Imagínense ahora por la irresponsabilidad de las autoridades, ¿cuántos ciudadanos han fallecido? ¿Cuántas familias se han quedado sin un sustento? Porque no se elige correctamente a los representantes, porque, por ejemplo, en el Ecuador hay 7 asambleístas por cada millón de habitantes, más o menos ese es el promedio. Entonces, hay que saber elegir bien a quienes van a luchar por los derechos, a quienes van a quienes están elaborando las leyes, porque eso influye directamente en nuestro día a día, va a influir en nuestro futuro. Hay que, Entonces, no se puede poner a cualquier perfil en estos espacios de prácticamente que vienen a ser espacios de decisión de nuestro futuro, de nuestra vida. hay que practicar lo que se predica, Joana. Aquí hay autoridades en funciones que al mismo tiempo están haciendo campaña electoral utilizando bienes del Estado y hablan de honestidad. Precisamente yo en las redes sociales también sí les he hecho un llamado, les he dicho, por favor, compitamos en igualdad de condiciones. Ellos tienen, ahorita estamos 18, hasta fin de mes tienen 12 días de exposición pública gratuita y ellos ya han articulado muy bien planes de marketing estratégico para a través de las obras que van presentando, porque justo ahorita están buenos con la comunidad, el gobernador ya no reprime a los manifestantes. Yo sí le quiero preguntar al señor gobernador, acuérdese lo que pasó en el mes de octubre y cómo fue la represión brutal, porque yo también salí a las manifestaciones y estaba tranquilamente dando una entrevista en Radio Católica Nacional. ¿Y qué pasó? Pasó la policía por la Presidente Córdoba y nos atacó con los gases lacrimógenos. Luego, los afectados seguimos un proceso en la Defensoría del Pueblo. Obviamente lo que se busca es la verdad y también la verdad hasta las últimas consecuencias. Y el señor gobernador que estuvo en esa misma época, fue quien decidió la represión brutal contra los jóvenes cuencanos que estaban manifestándose. Fue parte de la Entonces, represión, fue parte. Estamos con claro, fue Joana. parte porque el gobernador es quien representa al presidente en la provincia. Estamos con Joana Muñoz Falconi, precandidata a la Asamblea Nacional por la organización política Avanza. Ya en lo local, Joana, ¿cómo mira, por ejemplo, el tema del patrimonio arquitectónico de Cuenca? También hay una preocupación por el deterioro. Exactamente, y mire que yo, bueno, me he mantenido haciendo constante investigación precisamente para poder eh, realizar las propuestas, ¿no? Entonces, según el Sistema Nacional de Cultura, hay competencias recurrentes que entre el INPC, el GAD municipal del Cantón Cuenca y el mismo ministerio. Entonces, en algunas situaciones, el INPC se hace el desentendido. O sea, dice muy bien, la cuestión patrimonio en las competencias consta que hay recurrencia también con el GAD municipal. Entonces, que ellos asuman. Y ya vemos tantas casas que han sido destruidas, que se han venido abajo, porque también lo que hacen los propietarios es que abren la llave, se moja con mangueras todo el adobe y en un fin de semana ya cae la casa. Y, por ejemplo, el asunto de una quinta que había aquí en la avenida Solano y estaba
control municipal a media cuadra. Eso pasó como hace alrededor de unos 10 años. Y también toda esta situación de las casas patrimoniales que están siendo tiradas al piso por sus propietarios, pero es porque no hay un plan integral de recuperación del patrimonio. Los dueños no ven como una inversión, pero es porque también el municipio o el INPC no está poniendo mano dura y también tiene que haber un plan en donde se indique recuperar el patrimonio, pero ¿para qué? Porque las casas patrimoniales en antaño tuvieron una función, por eso tienen patio tras patio y huerta. Incluso había un espacio asignado para los caballos, para los animales. En la actualidad, como ya hay las personas ocupan este espacio de otra forma, muchos espacios terminan siendo bodegas, pero no hay un plan integral de recuperación del patrimonio. Y como le comento, las instituciones como que se van botando la pelotita y nadie quiere responsabilizarse porque eso también viene a ser como en el caso de quien ponga mano dura, una pérdida de capital político, una pérdida de votantes, ganarme problemas con ciertos dueños con los que no me conviene pelearme, pero en todo caso la ley es para todos una vez que ya se decida, porque no puede haber preferencias, deferencias. Califique, Joana, califique la gestión del alcalde Pedro Palacios, buena, mala o pésima, ¿y por qué? Bueno, hasta el momento, en lo que yo he visto, pésima. ¿Por qué? Porque no llega a conectarse con las necesidades de la comunidad. Además, hay como un acercamiento muy directo al gobierno central. Recordemos el vallado de la ciudad. Estábamos en plenas fiestas de Cuenca y esas mismas vallas que se utilizaron para la represión de octubre alrededor del Parque Calderón, eso no es posible. El alcalde está para defender los derechos de la comunidad, los derechos de los cuencanos y no para, como yo digo, arrodillarse al gobierno central. ¿Dónde estamos? Se ha perdido completamente el liderazgo en la ciudad. Yo, en lo único que he visto que se recuperó en cierta forma es cuando se fue a dejar la petición de la consulta popular en la Corte Constitucional en Quito para su revisión. Pero en todo caso, esto responde a una petición ciudadana, porque esto tampoco no fue iniciativa ni del Consejo de Alcalde y Concejales, sino de los movimientos civiles organizados, también de investigadores de la sociedad civil en general. Usted ha manifestado que mucho del periodismo nacional es un bodrio, una cosa de muy mala calidad, mal hecha, de mal gusto. Exactamente, especialmente en los canales de señal abierta. Por suerte tenemos plataformas digitales que son las que están generando un poco de pensamiento, de crítica alrededor de los hechos y de la coyuntura nacional, porque los canales prácticamente están vendidos. En el paro nacional en octubre pasaban dibujos animados en vez de pasar el conflicto social que estábamos viviendo. Toda la información se recibió a través de redes sociales. Los líderes de opinión ya casi no están en los periódicos, han quedado muy pocos. Ya muchos se han pasado a las redes sociales precisamente porque no hay censura, porque sí se puede hablar, porque se puede hablar desde la iniciativa ciudadana. En cambio, estos medios de comunicación vienen a ser como grandes emporios que están asociados a la banca. ¿Y la banca qué va a defender? La banca defiende sus intereses. Es, por ejemplo, cuando hablamos de la economía popular y solidaria, obviamente no les interesa a la banca estas nuevas opciones, estas nuevas alternativas de proponer desarrollo. Entonces van a tratar como de eliminar, como si no existiera. Entonces eso tampoco no se puede dar. Una última consulta. Queremos conocer cuál es su opinión también como precandidata a la Asamblea Nacional de un problema interno complicado aquí en el Consejo Provincial de la SUAY, por la venta de las acciones
al gobierno nacional, venta acciones del Consejo Provincial que estaban o que están en El Egaustro, una empresa de servicio público. Hay un conflicto interno en donde la señora viceprefecta, Cecilia Méndez, que en los próximos días asumirá la prefectura, ha manifestado sus puntos de vista sobre este tema y ha indicado que va a hacer un proceso de fiscalización a la gestión del saliente prefecto Yacu Pérez. Claro, mire usted de que en cuanto a energía eléctrica no hay pérdidas, porque en todos los hogares se consume energía eléctrica. Entonces, para mi modo de ver, es un desatino la venta de las acciones de la prefectura en el Egaustro. ¿Por qué? Porque este era como un activo a largo plazo, en donde ese dinero de las ganancias se podía reinvertir en obras para el Azuay. Pero el momento de que se vende las acciones prácticamente por un único pago, porque claro, dicen asignaron al Azuay 5 millones de dólares, sí, pero por única vez y a cambio de la venta de las acciones. Entonces estamos recibiendo un beneficio inmediato, beneficio entre comillas inmediato, pero y perdemos esas acciones en esa empresa que no tiene pérdidas. Eso no tiene sentido. Yo no sé quién tomó esa decisión, por qué se la tomó, y está, si es que debe haber un proceso de fiscalización, está muy bien, porque si una autoridad no tiene nada no debe nada, no tiene por qué tener. Bien, gracias, Joana. Volveremos pronto, cuando ya estemos en la campaña electoral, para conocer otros puntos de vista y otros criterios suyos sobre la realidad local y nacional. Muy amable, muchas gracias y espero también poder estar en futuras entrevistas en este espacio muy valioso. Bien. Joana Muñoz Falconi, precandidata a la Asamblea Nacional por la organización política Avanza. Desde siempre y hasta siempre. Muy buenos días.